tratar un poco pues de identificar algunos lugares que creemos que son importantes, que son interesantes. Algunos yo sé que ya han ido avanzando pues muy largamente, ya tienen como un avance importante, pero la idea es que lo vayamos construyendo también y compartiendo de manera que también lo vayamos viendo como los trabajos y las propuestas de los demás, y los demás también miren nuestras propias propuestas para escuchar diferentes opiniones, diferentes propuestas también que tengan otras u otros compañeros. Entonces, digamos que la idea es que, si bien yo sé que hay muchas dificultades, tanto económicas o de infraestructura, eh, de seguridad y demás, de algunos de los territorios o sitios que nosotros pensamos que pueden ser de interés turístico, la idea es que en este marco vamos a hacer simplemente un ejercicio de diseño, de identificar lugares y de irlos enriqueciendo, ¿no? Como ya les he mencionado, eh, pues muchos de ustedes, si no es que la mayoría o todos y todas, ya tienen, digamos, como los insumos, por así decirlo, ¿no? Es decir, ya tienen como información, conocen algunas historias, saben dónde quedan los lugares, los sitios, pero la idea del guión es justamente guiar, ¿no? Y que sea como una herramienta de apoyo para los futuros y futuras guías turísticos y guías turísticas, eh, pero además que sirvan como esa herramienta pues de guía, ¿no? O sea, el guión es justamente eso, una guía. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, brevemente, vamos como a mirar algunos ejemplos de guiones de algunos casos en Colombia, principalmente. Vamos a ver un guión sobre un recorrido en Cartagena y dos guiones de Bogotá. Uno que es de un barrio de Bogotá y otro que es de una reserva natural. Les voy a compartir una página donde también hay unos guiones de la Alcaldía Distrital de Bogotá, donde tiene varios guiones de diferentes áreas. Me parece que pues es interesante y la podrían consultar para la realización de sus propios guiones, ¿no? Como les digo, o sea, vamos a tratar como de ampliar un poco la mente, a imaginarnos, aunque sean cosas que tal vez en este momento las vemos muy difíciles, las vamos simplemente a diseñar, ¿no? Si en algún futuro pues eso es posible implementarlo, pues súper chévere. Pero digamos para el tema del módulo y del diplomado y del curso, es por ahora un ejercicio. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, como un par de videos sobre qué puede ser más o menos esto del guión. Igual ya lo hemos venido como explicando. Y después ya vamos a hacer como un ejercicio más práctico. Entonces vamos a empezar, pues las personas que no lo han hecho, a hacer la escritura de los primeros elementos que hemos propuesto para el guión. Una estructura que nos permita, a partir de esos elementos, pues luego ir enriqueciendo algunos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles es un par de videos que nos van a hablar sobre qué es el guión turístico. Este primer video como que nos va a tener un poco más en cuenta como el aspecto normativo, más o menos, como del guión y del guía turístico, ¿no? Entonces, porque van de la mano, ¿no? Es decir, un guía no puede ir, digamos, en teoría podría, o en una idea principal podría, es decir, ¿no? Y sobre todo alguien que pues que tenga un conocimiento muy amplio de su territorio, de su comunidad, pues va a poder guiar, ¿no? Pero la idea del guía turístico y del guión turístico es que no sea únicamente esos conocimientos que yo sé que ya muchos y muchas tienen, sino que plantea también una idea de ruta también, ¿no? Y la idea de hacer el guión es que esa información se organice, se sistematice, es decir, la tengamos un poco en físico, ¿no? Es decir, que podamos crear una especie de cartilla, si se puede, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la información no sea solamente de una persona, sino de otra persona de la comunidad,
y que de esa manera se puede ir organizando pues estos equipos y demás procesos para la realización de un recorrido, ¿no? Que es, al fin de cuentas, un poco lo que queremos hacer. Este es un video del SENA, que como ustedes saben, pues el SENA tiene algunos cursos cortos en Internet. De hecho, les recomiendo, si tienen tiempo, son cursos de 40 horas por lo general. Y en el área de turismo tienen varios aspectos que son muy interesantes, como turismo rural o gestión de turismo, que son autogestionados. Y pues estos videos pues también hacen parte de eso. El guionaje en la actividad turística. Para la actividad turística, el guionaje se constituye en una herramienta que permite divulgar la cultura y mantener vivo el interés en los destinos turísticos, generando identidad en los lugareños y recordación en los extranjeros que lo visitan. En Colombia, el gobierno determinó su existencia legal en 1956, en la Ley General de Turismo, y la Ley 300 de 1996 determinó que son personas naturales que prestan servicios profesionales. Y en la Ley 1101 de 2006, artículo 12, establece que se deben inscribir en el Registro Nacional de Turismo, RNT. Los guías turísticos se rigen fiscalmente por la Ley 1558 de 2012 en el artículo 16, en el que se dispone: únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente registrados en el RNT podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y fiscales consagrados a su favor en disposición de orden nacional, departamental, distrital o municipal, y que tenga por fin estimular, apoyar o promover la actividad turística. La omisión de la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento en el pago de la contribución parafiscal, suspenderá el incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente. Es así que con esta reglamentación el guionaje resulta ser una práctica rentable. Ser en el cual se presente. Esas Esperen, denme un segundo que se me bloqueó esta pantalla. A ver, voy a volver a compartir. Bueno, igual ahí como que les dejo un poco la duda. Para que lo vayamos también tratando de abordar en los otros cursos. Ay, es el internet, querido Diego, que está fallando. Un segundito que esto acá se me bloqueó, no sé por qué. De ahora. Tipos de guiones turísticos. Los guiones pueden clasificarse de acuerdo con su objetivo, así: recorridos de ciudad de interés turístico o city tour, recorridos nocturnos de la ciudad, especialmente en zonas de diversión y entretenimiento de noche, o city by night, recorrido transfer, traslados dentro y fuera de la ciudad con guianza. Por ubicación, los guiones pueden ser locales, regionales, nacionales. Por temas de recorridos pueden ser guiones culturales, guiones de recorrido natural, guiones para turismo de aventura y deportes extremos. Por temas de recorridos pueden ser por negocios, por salud, por estudios. Vale, si pudimos como un poco ver los tipos de guiones, que me parece que son muy generales, ¿no? En este video. Pero, digamos, ¿qué creen ustedes que pueden ser otros tipos de guiones? Si yo les pregunto como...
O sea, pensemos un poco también en lo que hemos, por ejemplo, visto con las otras profes y esta diversidad de tipos de turismo que hay, ¿no? Entonces, esa diversidad también nos va a hablar de que va a haber unas tipologías de guiar el recorrido y la experiencia, pues de formas muy diversas. Y yo quería compartirles, por Préstame un ejemplo, ratito. Nena, póngale pausa. este video de acá. Voy a enviar una foto. Y es que el guía turístico puede ser muy creativo, ¿no? Es decir, ¿Qué te va a traer? por ejemplo, no sé si recuerdan un poco que en la sesión del sábado les conté como una pequeña micro historia. Les dije como que porfa cierren los ojos y escuchen esto, ¿no? Y eso es un mito. Es un mito que era sobre mineros del Huelmambí, de barbacoas. Y eso con una imagen, o si estamos en un museo, o si estamos en un pueblo y tenemos un río enfrente, o tenemos una mina, ¿no? Por ejemplo, que alguien también me habló sobre aspectos que quería crear una ruta del oro, ¿no? O una ruta gastronómica. Entonces, por esos elementos, es decir, la comida tiene historias. Una receta nos va a hablar, por ejemplo, de la historia de una familia o de la historia de un pueblo. Ese pueblo va a tener también un elemento mitológico. Depende también de las capacidades que pueda ir teniendo una persona para que ese guión sea un guión formal, a la antigua, es decir, como explica brevemente qué es este lugar, la historia y demás, o también puede ser el guía una especie de narrador un poco más creativo, ¿no? En ese sentido, van a cobrar y van a venir a protagonizar estos aspectos, otros temas un poco más artísticos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ese guía puede tocar, no sé, zampoña o quena o algún instrumento, y durante el recorrido quiere ambientar la historia a través de un instrumento musical? O, por ejemplo, si utiliza herramientas desde el teatro, ¿no? Entonces, ¿qué tal si se generan a partir de personajes, de esas historias? Si tomar esos mitos no solo narrándolos, sino interpretar esos mitos, ¿no? Es decir, eso va a generar muchos elementos que son un plus, ¿no? En algún recorrido teatral, en el recorrido turístico, perdón. Entonces, por ejemplo, este pequeño video que quiero que... Chihuahua Bárbaro presenta Recorridos Teatrales del Centro Histórico, un paseo lleno de magia y emoción, en donde actores profesionales encarnan su propia historia y leyenda. Súbete al trolebús y aprende divirtiéndote en compañía de familiares y amigos. Estas vacaciones, ven y disfruta de la historia de Chihuahua de una manera divertida. Ah, ya se me volvió a bloquear esto. Entonces, miren, por ejemplo, el caso de estos recorridos teatrales es cada vez más frecuente, por así decirlo, un poco. Aquí en la ciudad de Pasto, por ejemplo, un grupo de teatro, que es el grupo de teatro La Guagua, en alguna ocasión realizó diferentes puestas en escena, pero en la calle. Claro, eran actores, ¿no? Digamos, eran actores, pero es totalmente trabajable un proceso de... Ay, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. ¿Sí? Vale. Es que se me está como que se me vuelve y se me quita. Pero ya casi voy a terminar utilizando la pantalla. Y les decía que, por ejemplo, estos actores retomaban historias tradicionales principalmente de la ciudad de Pasto, pero también obras literarias, por ejemplo, ¿no? Personajes importantes en la historia de la ciudad. Y realmente encarnaban estos personajes en el centro urbano.
Y esto es muy interesante porque, es decir, va mezclando un poco el arte teatral y lo va vinculando, por ejemplo, con la arquitectura, con las iglesias, con rutas de la ciudad, con calles que tradicional, o sea, que mucha gente no sabe bien qué sucede en esas calles, pero a partir de estos recorridos se van resignificando, ¿no? Y recuerden que de eso hablábamos, por ejemplo, cuando tocábamos el tema de lo patrimonial, es decir, de resignificar símbolos, de resignificar lugares arquitectónicos, pero también resignificar, por ejemplo, algún restaurante o algún punto de comida, o resignificar, no sé, una mina. Entonces, y vamos pensando un poco esto también en cómo podemos ir resignificando desde ser todos los elementos que, pues, que hacen parte del territorio, ¿no? Pero entonces, ahí está un poco también la creatividad que pueda surgir del guión. Entonces, si yo pienso y quiero implementar un elemento teatral en mi ruta turística cultural, pues ¿cómo lo hago? ¿Que voy a necesitar actores profesionales? Pues sería lo ideal, pero digamos, no necesariamente, ¿no? Entonces, sí sería muy chévere, en cambio, implementar unos procesos formativos, creativos, artísticos, con las mismas personas de la comunidad que van a participar, es decir, ustedes, para interpretar, para implementar estos procesos, ¿no? Es decir, que no se quede únicamente como en el discurso formal, pues que está interesante, pero en ocasiones también puede ser agotador para las personas que lo están viendo, ¿no? En cambio, un recorrido, por ejemplo, en Pasto se hacía esto, en ciudades como Quito se ha hecho, en Ciudad de México, por ejemplo, les comento también una pequeña anécdota. Ustedes saben que en México es muy importante el Día de Muertos, ¿no? Que se celebra en el 1 y 2 de noviembre, y es una fiesta muy importante, ya demasiado turística actualmente, así súper turística, pero en una ocasión que yo estaba allá, miré que había un recorrido por un cementerio, y era un recorrido teatralizado, entonces uno llegaba al lugar y pues diferentes actores iban interpretando las vidas de algunas de las personas que estaban enterradas en el cementerio. Pues que era un cementerio como muy histórico, por así decirlo, ¿no? Entonces estaban enterrados como algunos próceres de la independencia de México, algunos expresidentes y algunas personas pues como de poder, ¿no? Pero entonces era muy interesante cómo vinculaba a la historia del personaje con la tumba. Entonces uno podía ver la tumba y ver la historia del personaje. Entonces, ¿cómo podrían ustedes, desde los diseños y desde las propuestas que se quieren generar, algo similar, ¿no? No necesariamente lo tienen que hacer así, digamos, es una propuesta que yo simplemente quería compartirles para que la tengamos en cuenta y que hay más opciones, ¿no? Es decir, digamos, podemos empezar a utilizar la tecnología también, es decir, no sé, unos TikToks o herramientas de estas, como las redes sociales, para empezar, pues en primer lugar, como a hacer un poco más conocido esos sitios y para atraer gente, pero también un poco para interactuar, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veamos, no sé si yo también le dije, tiene una peñata que se me hizo. Pero ya salió por acá, a ver, déjenme ver algo por acá. No, voy a dejar de compartir otra vez y vamos a ver este primer ejemplo de acá. Entonces vamos a ver como varios ejemplos rápidamente de algunos guiones turísticos. ¿Este lo ven ahí? Sí, ¿no? Bueno, no vamos a hacer como algo así súper largo como esto que tiene 200 páginas. ¿Sí lo ven, cierto? Hola. Sí, vale.
Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver rápidamente este documento. Nos va a hablar y se llama así, Ruta de Macondo. Entonces miren que ya estamos hablando de una ruta, ¿no? Guión turístico, capítulo Cartagena. Bueno, pues aquí tiene como ya las... Entonces tiene una tabla de contenido. ¿Qué tenemos en esa tabla de contenido? Una introducción, Hotel Santa Teresa, Baluarte de San Francisco Javier, Festival Internacional de Cine de Cartagena, Museo Naval, Diario de Universal, Fundación Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué nos está mostrando en estos lugares? Esta lista de elementos que tenemos acá son ¿qué? Principalmente. Serían lugares, no sé, lugares especiales dentro de la ciudad, puedo decirlo así. Claro, la mayoría de ellos son sitios tangibles, ¿no? Son lugares físicos, o sea, arquitectónicos principalmente. No todos. Por ejemplo, ¿cuál no es un lugar físico? ¿Tiraste alguna vez a plancha del cabello? ¿No? Ah, no, sí, pero sí. El Festival Internacional de Cine. El festival, exacto. El festival es ¿qué? Un evento, ¿no? Pero también está dentro del guión. Entonces miren también cómo podemos ir vinculando no solo sitios, sino también eventos, ¿no? Entonces, por eso también es importante que vayamos en esa identificación. Si nosotros, me invento, por ejemplo, el compañero que la vez pasada me comentó que quería hablar sobre la ruta del oro, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que él va a definir una hacienda en tal lugar y a 30 minutos visitar una mina, pero resulta que, me estoy inventando, ¿no? Un poco, resulta que en la segunda semana de septiembre se hace el Festival del Minero, por así decirlo, o la fiesta patronal del municipio de La Llanada, por ejemplo, y en esa fiesta se hace alguna muestra de elementos geológicos. Digo, o sea, un poco como que me invento, pero como para que piensen y vayan identificando si tal vez en esos proyectos o en esos territorios y lugares pueden ir vinculando los sitios también con celebraciones populares o celebraciones o muestras, ¿no? Culturales y demás. Entonces, aquí nos lo va mostrando. ¿No? Entonces, bueno, miren, tenemos hoteles, tenemos baluartes, tenemos festivales, incluso periódicos, iglesias, museos, calles, ¿no? Plazas, portales, bueno. Que yo me imagino que estos elementos, que pues yo no es que los conozca, en su mayoría están dentro del centro histórico de Cartagena, ¿no? Que como pues ya lo vimos la vez pasada, también es muy complejo, ¿no? O sea, como el caso. Pero pues también vamos a ver entonces cómo se ha llegado a generar ese turismo tan importante, digamos, económicamente, de esta ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta introducción? Pues esta introducción va a ser como una especie de presentación. Esto, por ejemplo, en la estructura que dejamos desde el sábado de hacer, pues todavía no lo tenemos, pero lo podemos ir construyendo después. ¿Por qué no les dejé, por ejemplo, que definamos la temática de inicio o que hablemos de una introducción en este guión? Porque pienso que eso sería importante hacerlo al final, ¿no? Es decir, cuando ya definamos los lugares, cuando ya definamos como las historias o los